La ciudad prohibida en el centro de Pekín fue la residencia de los todopoderosos emperadores de China y sigue siendo el palacio más imponente construido jamás. Su historia empieza con la visión de un hombre. Se llamaba Zhu Di. Zhu Di era un déspota. Tomó el poder del reino central por la fuerza y aniquiló implacablemente a todo el que se opuso a su endiosado dominio. La ciudad prohibida era el símbolo de su poder absoluto, un universo secreto de ritos repetidos incesantemente. El eunuco Ruan An era el arquitecto principal y su esquema general se basaba en principios con cientos de años de antigüedad. No improvisaba nada, todos los detalles tenían un significado ritual. ¿Cómo pudo construir ese enorme complejo palaciego en tan solo 3 años? La visión de Zhu Di de un palacio sagrado se había convertido en realidad. Pero la obra de su vida acarreó las semillas de su propia destrucción. La ciudad prohibida de China. A finales del siglo XIV después de Cristo, un victorioso ejército chino cabalgaba por las estepas hacia el norte del imperio. Había infligido a los mongoles una derrota abrumadora y expulsó a los guerreros nómadas que habían gobernado China durante más de un siglo. El responsable de la liberación de China del dominio extranjero era un general brillante, el príncipe Zhu Di, un miembro de la dinastía Ming, la nueva familia real china. Su gran victoria le ha reportado respeto y poder. Llama confiadamente a su ciudad Beiping. El norte está pacificado. Nadie puede imaginar que muy pronto se construiría un imponente palacio aquí, que será el centro de un imperio. La fama y el honor no son suficientes para un alma tan ambiciosa como la de Zhu Di. Pero su residencia de Beiping es solo un puesto de avanzada provincial. Los mongoles la convirtieron en su capital cuando gobernaban el reino central. Era una ciudad esplendorosa. La nueva capital de la dinastía Ming se encontraba a unos 2000 kilómetros de distancia. Nankín, la capital del sur, está lejos de las inseguras fronteras del norte. El padre de Zhu Di ha fundado en ella la dinastía Ming. Como cuarto hijo del emperador, Zhu Di no tiene perspectivas de acceder al trono. En Nankín deciden que el joven príncipe debe seguir una carrera militar. A la edad de 9 años, es dejado solo en el bosque, sin comida ni refugio, dependiendo de sí mismo para sobrevivir. Zhu Di aprende a rastrear animales, a colocar trampas y a esperar al momento adecuado para atacar. Esa educación marcará su personalidad para siempre. En la soledad de las montañas, aprende a confiar solamente en sí mismo para sacar provecho con determinación y sin remordimiento. Ha aprendido a tomar su destino en sus propias manos. Al acercarse a los 40 años, Zhu Di había logrado casi todo lo que su padre le había planteado. Pero quiere más. Un adivino pide audiencia.
Sus predicciones reforzarán las ambiciones que Yu Di ha mantenido en secreto. El adivino elogia al príncipe y cuando están solos le comunica su profecía. Su Majestad tiene el aspecto y el porte de un hijo del cielo. Se mueve como un dragón y ataca como un tigre. No hay duda, es el verdadero hijo del cielo, el auténtico gobernante de la humanidad. Es una perspectiva halagüeña y una invitación a la alta traición. Pero el trono del cielo no está vacío. Y el monarca legítimo es el emperador Yang Wen de Nankín. Solo él tiene el derecho a gobernar, y eso implica que puede contar con la lealtad de sus oficiales. Y no solo eso. Los hijos de Yu Di están retenidos en la corte imperial como rehenes. Pero el emperador Yang Wen comete un grave error. Autoriza a los hijos de Yu Di a regresar a Beiping junto a su padre. Dice que las puertas de su palacio están abiertas y se pueden marchar. La intención es mostrar confianza en el poderoso príncipe, pero él lo interpreta como una debilidad. Es la oportunidad que Yu Di ha estado esperando. En el año 1402, aposta 1 millón de soldados ante las puertas de Nankín. Han pasado 3 años y ha derrotado reiteradamente a las fuerzas del emperador. Pero no puede hacer nada ante las grandes murallas de la capital. En lugar de agotar a tropas en un largo asedio, Yu Di recurre al soborno. Aprovecha la codicia de cortesanos corruptos. Paga a los traidores por el favor. Y las puertas se abren. La capital cae sin combates. Las tropas de Yu Di saquean Nankín durante días, irrumpiendo en palacios y templos sagrados. Incontables edificios son calcinados hasta los cimientos. La población está indefensa ante las hordas. Pero Yu Di no puede saborear su triunfo. El emperador Yang Wen ha desaparecido sin dejar rastro. ¿Habrá muerto entre los escombros humeantes de su palacio? Los rumores se suceden. Dicen que escapó por un pasadizo secreto. Ese temor perseguirá a Yu Di durante toda su vida, que Yang Wen está vivo y que algún día se vengará. El 17 de julio de 1402, Yu Di es proclamado emperador de China. Pero la mayoría de los cortesanos rechaza su autoridad. Algunos incluso se niegan a hacer el Kowtow, la reverencia tradicional de su misión. Dicen que la mancha de la usurpación no desaparecerá durante 100 generaciones.
Como emperador, Yudi adopta el nombre Yongle, dicha eterna. Pero se encuentra con una oposición inmediata y palpable. El funcionario de mayor rango, responsable de preparar los edictos imperiales, provoca conmoción en la corte. Se niega categóricamente a servir al nuevo gobernante. Él le debe lealtad al legítimo emperador, Yang Wen. Solo él tiene el derecho a gobernar según los principios de sus antepasados. Apoderándose del trono, Yongle ha roto esos principios eternos. Pero el nuevo emperador también conoce los principios de sus antepasados, y el delito que está cometiendo el funcionario es alta traición. Él solo admite un delito: no haber avisado al legítimo emperador a tiempo para acabar con el usurpador. Yongle condena al traidor al castigo más cruel. Sufrirá la muerte de los 1000 cortes. El dignatario no es el único hombre que pagará sus principios con su vida. Consumido por la desconfianza de un funcionariado muy respetado, Yongle ordena una purga terrible. Y no sufrirán solamente los funcionarios. Yongle también castiga a sus familiares. Hay decenas de miles de víctimas. Esta campaña inhumana asegura su lugar en el trono, pero las palabras del dignatario lo persiguen como una maldición. A pesar de su educación militar, Yongle comparte los valores tradicionales de sus funcionarios. No puede descansar. Su conciencia se lo impide. Ha logrado el trono mediante la violencia y el terror. No lo merece. Además, teme al emperador destronado, Yang Wen. ¿Qué ocurriría si sigue vivo? ¿Y si está tramando una venganza? Sigue teniendo partidarios que harían cualquier cosa para matar a Yongle. Yongle decide retirarse a su antigua residencia en Beiping. La llamará Pekín, la capital del norte. También como muestra de su poder, construiría el palacio más imponente que el mundo haya visto, la Ciudad Prohibida. Una representación del cielo en la tierra y una reafirmación política inequívoca. Esta abrumadora demostración de poderío arquitectónico despejaría para siempre toda duda sobre la legitimidad de su gobierno. Yongle no pierde el tiempo. Ejércitos de trabajadores empiezan a derribar los antiguos palacios mongoles en su nueva capital, Pekín. La responsabilidad del diseño, planeamiento y ejecución de este proyecto colosal recae sobre un hombre llamado Ruan An. Es un arquitecto excelente y un eunuco. Yongle ha roto otro tabú al designar a un castrado para tan alto cargo. Pocos años antes, el padre de Yongle había prohibido que los eunucos ocuparan cargos en el gobierno y puso la administración del imperio en manos de doctos funcionarios. Pero Yongle no se fía de los burócratas y necesita a los eunucos como fieles administradores.
se rodea de una corte de castrados, dispuestos a cumplir sus órdenes sin cuestionarlas. Eso ya había ocurrido antes en China. Muchos emperadores aprovecharon la dependencia de los eunucos, que eran rechazados fuera de palacio por la mutilación que había acabado con su virilidad. Eran empleados principalmente como sirvientes o guardianes del harén imperial. Pero Yongle los asignó a puestos, creando rivalidad con los funcionarios tradicionales. Yongle favorecía el espionaje, la desconfianza y el favoritismo. Jugaba con fuego. La cercanía de los eunucos al emperador, su heredero y la emperatriz, y por supuesto a las concubinas, propició alianzas políticas e incluso conspiraciones en las que estaban implicados directamente. Esto sucedió muchas veces en la historia de China. Y se suele hablar de sus consecuencias como desastres de los eunucos, por los asesinatos y las luchas entre facciones que provocaban. La mayoría de los eunucos eran prisioneros de guerra, castrados para humillarlos. La castración formaba parte de la cultura china, y los médicos eran tan eficientes que solo morían 2 de cada 100 víctimas a consecuencia de la intervención. Los eunucos no podían esperar ninguna compasión. Un insulto común en la época era «apestas como un eunuco». Tenían gran dificultad para orinar. La única posibilidad de alcanzar una posición de respeto a pesar de su mutilación era una carrera en la corte imperial. Y ese fue el camino elegido por Ruan An, un prisionero de guerra vietnamita. Su designación como arquitecto jefe de la ciudad prohibida es la oportunidad de su vida y un reto casi imposible. Tiene acceso a los grandes expertos en arquitectura clásica china. Pero su tarea no es solamente construir un palacio espléndido. Debe crear una imagen terrenal del orden celeste. Incluso hoy cuesta captar los principios rectores del plan general de Ruan An. Las más hondas creencias de una cultura centenaria quedan reflejadas en todos los detalles del plan arquitectónico. Toda la capital de Pekín está formada por una serie de cuadrados. En el centro está la ciudad prohibida, rodeada por la ciudad imperial. Luego viene la ciudad de Pekín. La planta cuadrada refleja la creencia china de que la tierra es cuadrada y el cielo redondo. El palacio imperial era considerado el centro de la tierra. Está alineado con la estrella polar, porque creían que era el centro del cielo. La ciudad prohibida consta del recinto exterior, destinado a usos ceremoniales y oficiales, y del recinto interior en el que vivían el emperador y su familia. Los 3 grandes salones del patio exterior están reproducidos a menor escala en el patio interior. Ruan An se enfrenta a la compleja filosofía de la arquitectura china, además de tener que satisfacer los deseos de su señor. Una anécdota histórica refleja la presión bajo la que trabajaba. Yongle había ordenado la construcción de 4 torres en las murallas de la ciudad. Ya había rechazado varios diseños.
La vida de Ruanan pende de un hilo. El emperador había perdido la paciencia con el arquitecto. Si al día siguiente no era capaz de presentar un diseño aceptable, sería ejecutado. El arquitecto empieza a trabajar en los nuevos diseños, en vano. Ruanan, como muchos otros en esa época, tenía una cigarra enjaulada. Su chirrido era música para los chinos. Pero ni siquiera eso sirve para levantarle el ánimo. Se resigna y acepta su destino. Le promete que le construirá una jaula más grande, así estará cómoda cuando él ya no esté. Ruanan se da cuenta de que la cigarra ha dejado unas marcas en el suelo arenoso de la jaula y las usará como inspiración para diseñar la nueva. Según la leyenda, el emperador Yongle visitó la cabaña del arquitecto a la mañana siguiente. La suerte de Ruanan está echada. Durante la larga noche solo ha diseñado la jaula de la cigarra. Pero el emperador felicita al arquitecto por su delicado trabajo. Dejará que mantenga la cabeza sobre los hombros porque aún parece tener alguna utilidad. Si esta historia es cierta, las 4 torres de las esquinas de la ciudad prohibida son las únicas construcciones en las que la casualidad tuvo un papel determinante. En todo lo demás, el complejo palaciego está lleno de símbolos trasladados a las piedras. Cada palacio y patio contienen el número 9 o uno de sus múltiplos. Eso se debe a que el número más alto de una sola cifra era reservado para el emperador. En cada tejado, 9 criaturas míticas mantienen alejados a los espíritus. 9 veces, 9 adornos tachonan las puertas del palacio. 9 dragones decoran el muro que separa el patio exterior de los aposentos de la familia imperial. El techo del Salón del Trono, el Salón de la Armonía Suprema, está apoyado en 9 enormes columnas. Y el trono del Hijo del Cielo, en el centro del mundo, está vigilado por 9 dragones. La ciudad prohibida tiene 9.999 habitaciones, porque solo el cielo puede tener 10.000. Actualmente los restauradores de la ciudad prohibida han heredado el trabajo de sus antepasados. En 2010, la ciudad púrpura, llamada así por el color de las paredes, brillará con nuevo esplendor. El segundo color dominante es el amarillo de las piezas labradas y las tejas. Este color también estaba reservado al emperador. Ninguna persona podía usarlo bajo pena de muerte. Entonces, como ahora, solo 2 trabajadores podían encargarse de las tallas y las tejas. Aquí parece que el tiempo se haya detenido, aunque las máquinas hacen el trabajo un poco más sencillo.
Los ornamentos de las fachadas de palacio siguen tallándose a mano. Incluso ahora los artistas practican con diseños simples durante años antes de poder tallar un dragón imperial. La fórmula del vidriado que se aplica a las tejas tras la primera cocción solo la conoce el director de la fábrica. Se guarda como un secreto de estado y se transmite de maestro en maestro. La temperatura de cocción que hace que el esmalte brille tanto también es un secreto. Los palacios de la Ciudad Prohibida están cubiertos por más de 150.000 tejas. Las fuentes históricas afirman que el complejo quedó terminado en solo 3 años, entre 1417 y 1420. Eso fue posible porque, a pesar del complejo simbolismo numerológico, la construcción de los edificios no podía ser más sencilla. La Ciudad Prohibida se pudo construir en 3 años porque se usó un método muy sencillo, un método que se había usado en China desde tiempos antiguos. Sobre una base de piedra se levantan pilares de madera en los que se coloca el tejado. Las vigas y los pilares están unidos por unos soportes de madera llamados dogun. Todos los elementos se ensamblaban sin un solo clavo. Las piezas se elaboran antes de empezar a construir. Luego, in situ, solo hay que ir encajando los componentes uno tras otro. Todos los elementos que soportan peso están hechos con madera de cedro, fácil de transportar y de trabajar, además de ser muy resistente. Las columnas soportan más peso que el acero y han soportado el cambio de temperatura de las estaciones durante siglos sin deformarse. Ruan An no inventó este sistema de edificios prefabricados. El procedimiento ya se usaba en China en el primer milenio antes de Cristo. Aparece en documentos antiguos. Esta técnica de construcción, ingeniosa y simple, no es la única razón de que los edificios se levantaran tan rápido. La estupenda organización de Ruan también tuvo un papel importante. Incluso antes de levantar cualquier andamio, se acopiaban todos los materiales y se les daba un primer acabado siguiendo unas instrucciones muy precisas. Durante 13 años llegaron a la capital desde todos los rincones del imperio materiales de la mejor calidad. El mármol para los cimientos provenía de canteras situadas a 100 kilómetros de Pekín. El cedro y otras maderas resistentes de las montañas de las provincias del sur. Las arrastraban hasta la costa y desde allí eran transportadas por el gran canal que unía el río Yangtze con la capital. Algunos tramos de ese canal ya existían hacía 2400 años y en el siglo XII se amplió hasta Pekín. Con 1800 kilómetros es la vía fluvial artificial más larga del mundo. Al principio el canal se usaba para abastecer de arroz a la capital, ya que no podían cultivarlo en el duro clima norteño. Pero ahora, siguiendo las órdenes del emperador, todos los barcos que se dirigían a la ciudad llevaban una carga extra de ladrillos para la Ciudad Prohibida. Los historiadores creen que más de 2 millones de toneladas de ladrillos llegaron por el canal hasta Pekín.
Solo en las plazas de la ciudad prohibida se colocaron 5 capas de ladrillos. 100.000 hombres, la mayoría de ellos convictos, trabajaban de sol a sol en esta enorme obra. Por la noche les colocaban los cans, unos pesados collares de madera, para que no escaparan. Solo se los retiraban para trabajar. La obra continuaba a buen ritmo. Ruan An estaba más que satisfecho con su progreso. Miles de canteros y yeseros empezaron a decorar las terrazas de mármol. Los artistas cubrían las vigas de los techos del palacio con pan de oro. Pero Ruan An se enfrentaba a un nuevo reto. En el centro de las escaleras de piedra que un día subiría el emperador, y solo él, quedaba un gran hueco. Ahora está cubierto por una enorme losa de mármol esculpida. ¿Cómo transportaron la pieza de 300 toneladas hasta la ciudad prohibida? La cantera se encuentra a 80 kilómetros de Pekín. En invierno, cuando los gélidos vientos de las estepas del norte cruzan los desfiladeros, la temperatura puede llegar a los 20 grados bajo cero. Este frío despiadado que tortura a miles de trabajadores en las canteras es una bendición para Ruan An. Dispone cientos de pozos cavados a lo largo del camino en intervalos regulares. El agua que contienen se vierte sobre la tierra helada y la enorme pieza de mármol se desliza por una pista de patinaje de 80 kilómetros de largo, desde las montañas hasta la capital, Pekín. Un funcionario solicita audiencia al emperador. Li Ximian es un alto cargo de la administración. Han pasado 20 años desde que Yongle ordenara la construcción de la ciudad prohibida. 20 años en los que miles de personas se han sacrificado para realizar su visión y en los que los recursos del imperio han caído en picado. Unos cuantos funcionarios han preparado un memorándum detallando el enorme esfuerzo que ha realizado el tesoro. Li Ximian es su autor principal. Yongle depende del apoyo de sus intelectuales y funcionarios. El Hijo del Cielo escucha las preocupaciones de los funcionarios por el bienestar del emperador y del imperio. Sabe que Li Ximian es un seguidor leal y abnegado y le anima a hablar abiertamente, sin miedo. Li Ximian toma las palabras del emperador al pie de la letra y le revela sus inquietudes. Durante casi todo su reinado, el emperador Yongle solo se ha preocupado de la construcción de la ciudad perdida. Se han gastado cifras incalculables. Cientos de miles de campesinos han sido obligados a abandonar sus tierras para trabajar en la construcción día y noche. La gente muere de hambre en muchas provincias. Comen hierbajos y cortezas de árboles o venden a sus mujeres e hijos para sobrevivir. El emperador está provocando la ira del cielo. Li Ximian le suplica que regrese a la antigua capital, Nankín, y que pida perdón ante la tumba de su padre.
Esa era la única manera de evitar una catástrofe. De lo contrario, las grandes obras del emperador no sobrevivirán. ¿Fue la política o la superstición lo que llevó a Yongle a encerrar a Li Ximian en las mazmorras de la ciudad prohibida? El funcionario había predicho una catástrofe, el juicio del cielo, lo que más temía Yongle. El emperador solo tiene que responder ante el cielo. Cada año reza en el templo del cielo pidiendo buenas cosechas y que China no sufra inundaciones ni tempestades. Los chinos creen que los desastres naturales son una señal celestial de que el emperador ha turbado la armonía del universo. Pero Yongle está convencido de que la culminación de la ciudad prohibida ha legitimado su gobierno y garantiza la protección del cielo a la dinastía Ming para la eternidad. El emperador hace una ofrenda de incienso en el templo del cielo. Es la única vez al año que sus rodillas tocan el suelo. Como la estrella polar está inmóvil en el cielo, Yongle se encuentra en el trono en el centro del mundo. Y esto se puede apreciar en la ciudad prohibida de manera simbólica. Si levantamos el punto central del eje norte-sur, con el que están alineados la mayoría de los edificios, veremos que la secuencia de edificaciones sigue una estricta jerarquía. Cuanto más cerca están del centro del eje norte-sur, más cerca están del cielo. En el punto más meridional se encuentra la Puerta de la Paz Celestial, la entrada a la ciudad imperial. El del centro de los tres pabellones principales, el Salón de la Perfecta Armonía, es el más cercano al cielo. La planta forma un cuadrado perfecto situado en el centro del mundo, el lugar en el que confluyen el cielo y la tierra. Los eunucos de la Guardia Nocturna dan la hora. Son las 3 de la madrugada, 2 horas antes del amanecer. Los funcionarios y los eunucos ocupan sus posiciones ante el pabellón de la Suprema Armonía. Cada uno de ellos tiene su lugar según el rango. A pesar de la actividad, reina el silencio absoluto en la plaza. Las conversaciones u otras muestras de falta de respeto son castigadas con la prisión. La corte imperial espera al Hijo del Cielo durante horas. El día del emperador empieza justo antes del amanecer con un ritual inmutable. Gobernar un estado sin ritos es como arar sin un arado, decían. La ciudad prohibida es la expresión arquitectónica de la armonía cósmica. La repetición constante de los rituales permite que se mantenga ese orden cósmico.
Yongle está obsesionado por un solo pensamiento. ¿Seguirá vivo su antecesor, Jiang Wen? En la ciudad prohibida se siente a salvo, rodeado por una corte de fieles eunucos. Los catadores comprueban cada mañana que su desayuno, una sopa de nido de pájaro, no está envenenado. Hacen lo mismo al mediodía y por la noche. En cada una de las comidas presentan al emperador 99 platos para que elija. Jiang Wen no regresó para vengarse y arrancarle a Yongle la túnica del dragón. Nunca se conocería el destino del emperador destronado. Estamos en el año 1421 y la estrella de Yongle brilla más que nunca. Está en la cima de su poder, tras más de 20 años en el trono. Todo ese tiempo ha querido borrar la mancha de su violenta toma del poder. Ha intentado recuperar el apoyo de los funcionarios mediante la estricta aplicación de los ritos y normas tradicionales, tras ejecutar a miles de ellos al inicio de su reinado. En las grandes audiencias de la ciudad prohibida, nadie rechaza el Cao Tao, a diferencia del día de su coronación en Nankín. Yongle encarga una extensa obra literaria conteniendo los conocimientos acumulados en más de 1000 años de historia china. Él mismo escribe el prefacio. Para gobernar el mundo, nuestros sabios antepasados crearon la civilización, basada en los ritos, los valores morales y la educación. El tirano militar se ha convertido en un déspota intelectual. Cuando Ruan-An estira sus piernas doloridas tras varias horas arrodillado, seguramente recuerda las palabras de Confucio. Los gobernantes y los gobernados son como el viento y la hierba. La hierba debe doblegarse cuando sople el viento. Pero este trabajo cargado de simbolismos y de actores que repiten interminablemente las mismas acciones, ¿puede ser eterno? El mundo exterior, fuera de este universo cerrado, no ha dejado de girar. La dinastía Ming tenía una debilidad política muy importante. El emperador que la fundó y su sucesor, Yongle, trataban los problemas dinásticos como si fueran problemas familiares que no había que discutir en la corte. Eso quiere decir que la tendencia autocrática de los gobernantes era exagerada. El bienestar y el destino de la dinastía dependían cada vez más de la competencia política del emperador.
En la época de Yongle se evidenciaron los primeros defectos estructurales del sistema. La pobreza se extendía por todo el país. Para escapar de ella había que pagarse la educación necesaria para ser funcionario o convertirse en eunuco. Los campesinos que no podían alimentar a sus familias castraban a sus hijos y los enviaban a la capital, donde podrían encontrar un puesto en palacio. El mundo fuera de los muros púrpuras estaba muy cerca del caos. Aunque la automutilación era un delito sancionable y la admisión de eunucos en el servicio de palacio estaba regulada estrictamente, la corte imperial tuvo que abrir sus puertas para mantener el control de la situación. En la época de Yongle, 3000 eunucos vivían perfectamente en la ciudad prohibida. Al principio solo admitían a 100 al año, que tenían que pasar por un denigrante proceso para verificar que no se colocaban individuos fértiles en el ejército de castrados. Con el paso de los años, la afluencia de eunucos a la capital prohibida alcanza proporciones asombrosas. 200 años más tarde, a principios del siglo XVII, hay 70.000 castrados en los palacios y las plazas de la ciudad. Estos hombres mutilados y despreciados se convierten en un importante elemento de poder, ya que el servicio imperial brinda la posibilidad de tener influencia y riqueza. Algunos, como Ruanan, poseen aptitudes que les permiten contribuir al bienestar y a la gloria del imperio. Pero en su mayoría paralizan el centro de poder con sus tramas y tentativas en provecho propio, hasta que no se puede hacer nada. La obra de Yongle no estaba hecha para la eternidad. Olvidado en su celda, el dignatario Li Ximian espera ser liberado pronto. Quizás estuviera equivocado en sus advertencias, pero con la ciudad prohibida apenas terminada, su siniestra profecía se hizo realidad. Cuando estallan los primeros rayos y truenos, parece que el cielo haya querido retirar a Yongle del poder, tal como el funcionario había predicho. La tormenta de esa noche de verano ataca el punto débil de la ciudad prohibida. El peso de sus maravillosos techos está sustentado por vigas de madera. El espléndido trabajo del arquitecto Ruanan no puede soportar la furia del cielo. Los tres pabellones principales, el centro del mundo, caen víctima de las llamas. Yongle se encuentra ante la ruina del trabajo de toda una vida. La dinastía Ming sobrevivirá. 13 emperadores Ming se sentarán en el trono del dragón. Pero el fuego es un presagio del destino del imperio. En 1644, congelada en el esplendor y los ritos, paralizada por intrigas y venganzas, la dinastía cae. El pueblo chino gime ante la carga de los impuestos y aún así, las arcas imperiales están vacías.
Cuando la población amotinada se aglomera ante las murallas de la ciudad prohibida, el último emperador Ming decide suicidarse en la colina de carbón que domina los tejados de la ciudad imperial. Se cuelga con su propio ceñidor de seda mientras ve arder su capital. Solo uno de los 70.000 eunucos permanece al lado del emperador, acompañándolo en su último viaje. Pero la ciudad prohibida sobrevivirá al hundimiento de la dinastía Ming. Los manchúes, una poderosa tribu de las estepas, tomará pronto el reino central. Con nuevos gobernantes en el trono del dragón, el imperio chino sobrevivirá hasta 1911, y con él este complejo único, la ciudad prohibida.